Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 14. Hoy tenemos esta expresión. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, has quedado sano, no peques más para que no te suceda algo peor. Bueno, va a imaginar a Beñande Yáramo, Beuseñande y Señande a través de este diálogo, siempre con este que fue curado en esa piscina de Betesda, capítulo 5 del libro de San Juan. El contexto bíblico dice que este versículo marca el reencuentro entre Jesús y el hombre sanado, llevando la curación física a la plenitud espiritual. Llevando entonces a la plenitud espiritual. Es una curación física que te lleva a una plenitud espiritual, porque peala ñandella pillana, peala ñandella echar. Aquí encontramos una fuerza espiritual que nos cambia. Si nosotros vamos a mirar desde el texto griego, aquí se utiliza la palabra euriskei. De ahí viene también eureka, vaina. Lo descubrí, lo noté, lo encontré. Aquí lo encontró. Eureka decía, ¿verdad? Ese que había descubierto, perdón. Ese que descubrió, perdón. Entonces, euriskei. El euriskei quiere decir encontrar. Implica un encuentro intencional y significativo. El eureka era una búsqueda continua que estaba haciendo, ¿verdad? Creo que era la ley de la gravedad, ¿verdad? Bueno, en fin, euriskei, ayuhu, es muy significativo. Y sobre todo aparece aquí la palabra ujies, que quiere decir sano, reafirmando la restauración integral. Quiere decir, queridos amigos, encontré ¿qué cosa? Encontré la sanación. Ahora que encontraste esa sanación, esto tenemos que mirar. Después de que Jesús lo encontró en el templo. Mira que has quedado sano. Cuando de ellos la sanación. Así es que Yumi ave ñañe mongueta lleva. Y aparece entonces la palabra jamártane. Jamártane, pecar. No peques más. Verbo que implica fallar al propósito o desviarse del camino. Jamártane quiere decir desviarse del camino. Pegan la pecado. Pende guatana y nada, ahí vas a ver. Eres cuarucanella allá, eres otro loitere yapi. De yapo y veñan de yara y ande a pear la jamártane. Pecar. Implica fallar al propósito o desviarse del camino del Señor. Esto, queridos amigos, orienta al hombre hacia una vida moral ahora renovada. El algo peor, te puede suceder algo peor, sugiere que la enfermedad física no es el mayor mal. Queridos amigos, qué interesante que es Juan, porque Juan apunta siempre mucho, ¿a dónde? Está apuntando mucho al aspecto, queridos amigos, del compromiso, más bien espiritual, ¿verdad? Aquí no es simplemente que es una enfermedad física, sino que te puede pasar algo peor. La geniondeina te puede pasar algo peor, quiere decir que vos mismo, ¿verdad? Aquí no estás haciendo ese camino que Dios te regala, ese camino que Dios te ofrece. Bueno, sugiere que la enfermedad física no es el mayor mal, sino la ruptura con Dios. El encuentro en el templo no es casual, sino es un encuentro teológico. Es un encuentro teológico. Pensando, bueno, ahora que estaba enfermo se encuentra en el templo. En el templo se va a encontrar con esta persona. El hombre pasa de una sanación física, pasa a una sanación cultural. El culto, encuentro con Dios. ¿Dónde se encuentra ahora? Se va a encontrar en el templo. ¿Dónde se curó? En la piscina. Un lugar físico, humano, digamos, de un encuentro normal de vida. Pero ahora ese
encuentro de sanación lo vamos a pasar a un encuentro de sanación del templo. Y por eso le digo, cuidado, te puede suceder algo peor. Le dice, ¿dónde estamos? Estamos en el templo. Amó oiguila y bahía. Aupeandere cuerama. Pero a vender ina. ¿Dónde estamos? En el templo. Te puede pasar algo peor. Quiere decir que si no estás curado, déjate curar interiormente. Queridos amigos, la teología joanea es una cosa maravillosa. Ella va, yandirajame gatuine gatuan, ella la ñamaña. Ha, yaike, peñandere tebe lleva peñane apetu, peñandere kobe peñañamindu ujan, ella yaikuaya, es en apea genara. Por lo tanto, el hombre pasa de una sanación física a una sanación espiritual, al culto. Del milagro a una relación personal de sanación con el Señor. Esto, queridos amigos, es lo que nos ayuda, ¿verdad?, a entender dentro de la narración que estamos apuntando hacia lo teológico. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo muy interesante de San Juan, capítulo 5, y con este versículo 15. El texto dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Vean de la versículo. Estamos mirando un contexto primero narrativo, es decir, qué es lo que sucede dentro del contexto narrativo, y luego un contexto histórico, la ley, sobre todo el sábado como tal. Ahora, en nuestro contexto cultural antropológico, recordemos que la enfermedad crónica muchas veces era asociada con pecado o castigo divino. Pecado o castigo divino. Peala directamente hoy el pueblo o asocia alguna enfermedad que uno pueda tener, alguna enfermedad que uno pueda llevar, se le asociaba directamente con ese pecado o con ese castigo, por lo tanto, como consecuencia que viene de parte de Dios. Entonces, los enfermos vivían marginados socialmente. Castigo divino, yande yala, yande castiga, denderase porque en de le portaba ahí, entonces de yaran de qué. Entonces se dan cuenta, socialmente también esta gente se sentía marginada. La gente lo marginaba, porque enseguida al asociar una falta, un pecado, un aspecto moral grave, que es Dios mismo el que actúa sobre esta persona, ¿verdad?, castigándolo, evidentemente que ñandeña mañana bella, pero con recelo, ¿verdad? ¿Quién es esta persona? Va ya pues fue. ¿Qué pecado cometió, verdad? Incluso el capítulo 9 también es interesante, el ciego, ¿se acuerdan? Cuando le preguntan, le dice, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Incluso, peatu homo prolongadén. Hay un castigo, entonces aquí, en este aspecto cultural, antropológico, cómo la gente piensa en ese momento. ¿Quién ha pecado? ¿Sus padres o él mismo? Entonces, queridos amigos, los enfermos por esta razón vivían totalmente marginados socialmente. La sanidad implicaba no solo salud física, sino reintegración social y religiosa. Porque aquí también en el aspecto cultural, antropológico, si yo soy un pecador, estoy fuera de la sociedad. Ahora, cualquier sanación que sea sanación física, y que implica esa sanación también espiritual, permite que yo me vuelva a reintegrar a la sociedad, la reintegración social y también la reintegración a la vida religiosa. Porque Pepe Añe perdonaba.
¿Entiendes? Ya ese perdonaba, entonces que tú llegues, hay que a esa reintegración, a esa sociedad, y sobre todo esa sociedad con la expresión también religiosa. Dar testimonio público, como hace el hombre, era una forma de validar un hecho ante la comunidad, porque él aquí va a dar su testimonio público. Lo que él va a decir aquí, el hombre se fue, ¿verdad? Y dio aviso a los judíos. Él da testimonio público, como me una. Entonces, al dar el testimonio público, él está validando un hecho. Valida, le da fuerza, le da sinceridad sobre el hecho, y justamente se va frente a la comunidad, ante la comunidad, representada por estos que están al frente, los famosos tendotas. Sin embargo, queridos amigos, su acción puede interpretarse también de otras maneras. Por una parte, se puede interpretar como una gratitud. Ojo, de cabeña de ya, dar testimonio de quien lo sanó. Y entonces va para dar testimonio, gratitud. Por otra parte, también uno puede entender que aquí hay una presión social o un miedo también en las autoridades. Entonces, ojo ahí, oye, es acá, ahí yo me acuerdo, bueno, o sea, yo ave, amo VM, la se, gracias a lleva, la sindicato ya ponga que estaba lío y ahora de repente estoy sano. O sea, por un miedo a las autoridades también dar ese testimonio y decir, mira que yo estaba, dar parte ya eso mediante una presión social o miedo a las autoridades. Y luego, queridos amigos, también la falta de comprensión plena de quién era Jesús. Esto es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué yo me estoy dirigiendo de nuevo hacia Jesús? Y porque cuando yo me dirijo hacia Jesús, quiere decir que entonces lleva. Se va y se encuentra, dice directamente, con Jesús. ¿Y dónde se va a encontrar? En el templo. El hombre se fue. Por una parte dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Se fue y dio aviso. Y entonces dio aviso a las autoridades. Aquí estábamos diciendo que una interpretación es que no conocemos bien la personalidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? No hay una plena comprensión de quién es este hombre que ha sanado, que ha curado a este que era paralítico de nacimiento. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de San Juan, el Evangelio, capítulo 5, versículo 16. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacían estas cosas en sábado. Miramos un poco, queridos amigos, decíamos, desde un contexto cultural, antropológico, que siempre tenemos esa tendencia a absolutizar estructuras hasta el punto de oponerse a la realidad que deberían servir. Y bajo la misma ley que tendría que ayudar para servir a esa estructura, al final se pone en un obstáculo para ese servicio. El término cardia, corazón, indica el centro de decisión y percepción que aquí aparece endurecido. Aquí aparece entonces muy endurecido. Aparece la palabra crisis, que es la palabra juicio. Expresa el proceso mediante el cual la acción de Jesús es evaluada negativamente. Es evaluada negativamente. Finalmente, el tufló, cegar, aunque no explícito, describe el estado interior de quienes no logran reconocer la verdad. Doy cuaime,
ando y queire. Entonces, tu floy. Entonces son los ciegos. Se quedan con los ojos cerrados porque no llegan a reconocer, no entendéis. Y por lo tanto, dentro del aspecto cultural, en este tiempo, la observancia del sábado no era solo una práctica religiosa, sino un elemento constitutivo de la identidad colectiva. Y cuestionarla siempre iba contra todo esto. Entonces, el aspecto antropológico, nosotros podemos ver que cuando algo, una estructura, se absolutiza, la vida que la trasciende es percibida como una amenaza. Todo se vuelve amenaza, ¿verdad? Pues ella pone, ella poponá, y pega tu ella ¿entiendes? Se vuelve una amenaza. Como palabras claves, queridos amigos, en primer lugar, aquí tenemos la palabra el perseguir, ¿verdad? Perseguían. Dioko, el verbo dioko, en imperfecto, diokon, expresa una acción continua de hostigamiento. Acción continua de hostigamiento. De hostigaje, oína, dandereyaina, persecución, presión. No se trata de un acto puntual, sino de una actitud sostenida que revela una disposición interior consolidada. Es decir, yo estoy seguro que te voy a dañar y estoy ahí detrás, ¿entiendes? Y eso es lo que quiere decir este verbo, ediocom. Estoy, ahí ven el homo ari, donde lo llamo ahí. Y por lo tanto Jesús no surge, queridos amigos, de un evento también aislado, sino de una resistencia estructural. Una existencia estructural. Esta es una estructura con la que Jesús tiene que pelear, luchar, el Shabbat. Y no es un evento aislado, sino que una resistencia a la propia identidad, ¿verdad? Porque esa es la identidad. Implica, por lo tanto, no solo rechazo, sino intención de suprimir aquello que incomoda. Intención de suprimir aquello que está incomodando. Eso es lo que quiere hacer, ¿verdad? Jesús lo que quiere hacer es, ayudar a suprimir, sacar aquello que incomoda. Pero tenemos que mirar un poco. El segundo elemento, como palabra clave, queridos amigos, es la palabra poieo, que quiere decir hacia, ojo de moto va los yapita ahí. El verbo poieo, en su forma imperfecta, epoiei, subraya la continuidad del obrar de Jesús. Esta es la continuidad. Vaya va peña de Yara lleva, no puetai peña de Yara. En de Yara ese, ¿verdad? A pesar de que también recibe ese hostigamiento y estos que no paran, ¿verdad? De acosar, de hostigar. Pero ante esta situación, la continuidad del obrar de Jesús es importante, porque el verbo revela que la acción de Cristo es coherente. Y como es coherente, no es de vez en cuando nomás, sino que es siempre coherencia. Reiterada y profundamente enraizada en su identidad. Reiterada y profundamente enraizada en su identidad. Es decir, en aquello que es, entra, conoce. Mientras los hombres perciben transgresión, el evangelista muestra una praxis divina que no cesa de comunicar vida. Transgresión, upeala, acuera, cada momento, transgresión. Sin embargo, el evangelista San Juan aquí lo que está diciendo es una praxis divina, no cesa de comunicar vida. Yande llamó a San, yande ya cuacá, yande ñeñea, se dan cuenta. Entonces, es elemento fundamental y esencial también dentro de este versículo. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5 hoy. Estamos con el versículo 17. Pero Jesús les respondió: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Queridos amigos, esta frase aquí tan importante, ¿verdad?, de la relación íntima entre el Padre y el Hijo, Jesús, yo también trabajo. Mi Padre sigue trabajando, sostiene el mundo. Es la energía. El Shabbat, entonces, el día de reposo, no es inactividad, sino que es siempre accionar. Es la construcción del reino de Dios, ya en terminologías nuestras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces, hay algunas enseñanzas muy importantes. En primer lugar, Dios no deja de actuar. Dios no deja de actuar, Dios siempre está actuando, Dios siempre está trabajando. Su acción sostiene continuamente la vida. Continuamente sostiene la vida. Entonces, el accionar de Dios es muy importante. Por otra parte, hay una segunda enseñanza, queridos amigos, que Jesús revela una relación única con el Padre que fundamenta su autoridad. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es decir, lo que Él está haciendo, lo que Él está realizando, también lo realizo yo. Y entonces entra en esa comunión directa, ¿verdad? En una relación estrecha entre el Padre y el Hijo. Yo también. Entonces Jesús revela esa relación única con el Padre. Es mi Padre, es mi Padre. No es nuestro, decíamos, en el sentido de que es la relación íntima yo y el Padre, Jesús y el Padre. El accionar del Padre es mi propio accionar. Es Dios entonces el que le ha curado a este paralítico. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo, que es: hacer el bien nunca contradice la voluntad de Dios. Nunca contradice la voluntad de Dios. Queridos amigos, que cuando uno se pone las pilas ya en de lleva, entonces nunca entiende ella pues algo contrario de ella pues ves, sino que al contrario, la de ella por y por ahí quiere decir, ahí está la energía en griego, que quiere decir esa fuerza, ese dinamismo, el dínamo, queridos amigos, que me da el entusiasmo, la fuerza, la energía, lo que viene desde adentro. En síntesis. Yo y mi Padre estamos juntos, ¿verdad? Trabajamos. Mi Padre trabaja ahora, sigue trabajando. Y yo también trabajo. Y por lo tanto, nunca hacer el bien va a contradecir lo que Dios hace. El bien nunca va a contradecir. Al contrario, queridos amigos. Entonces no puede contradecir. No le pueden ellos criticar a Jesús o no le pueden ellos condenar a Jesús. ¿Por qué? Y porque Jesús está haciendo bien las cosas. Jesús aquí está ordenando las cosas. Jesús entonces, al hacer el bien, nunca va a contradecir la voluntad de Dios. Y en este caso, Él curó, ¿verdad? Curó a este paralítico. Entonces, no contradecía la de Yara o Yapoa, porque Él siempre sostiene su propia creación. Es la energía que sostiene al mundo, ¿verdad? Y bueno, el cuarto elemento como enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que el verdadero descanso consiste en entrar en comunión con la acción divina.
Entonces el Shabbat, ¿qué es lo que tiene que significar verdaderamente? Ya aplica el domingo, el día del Señor. Váisela descansar Shabbat. Quiere decir en todo caso un entrar en comunión directa con el accionar de Dios, con el accionar de lo divino. Upeanago hinara el Shabbat. Upeanago hinara la domingo. Y nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Porque bueno, ya le mandó ayer, capítulo 31 del Éxodo, por ejemplo, cuando Dios le había pedido ahí a Moisés y le dice, no, el Shabbat se van a reunir hablando joya, tiene que ser extirpado de la comunidad. Bueno, son expresiones así bastante duras, pero simplemente, queridos amigos, para darnos a entender que el Shabbat, es decir, el día de reposo, el día de descanso, no es que es para una inactividad, porque Dios sigue trabajando, manteniendo el mundo, sino que es para cargarnos de esa energía. Tal vez hoy, si en tiempo de Jesús existía la gasolinera, Jesús, bueno, sábado, domingo, pero también que veitese, a ver, cargar la vende combustible, carga veitese, se vende tanque lleno, que tú vamos a echar la pilla por la imponada. Es decir, es entrar en una comunión directa con el Señor. De la de no tu pao veinares, lleva tanque lleno. ¿Para qué? Y para después salir, trabajar. Yo también trabajo. Es decir, no es inactividad, sino que es una actividad profunda de encuentro con Dios. Le dedicas el tiempo a Dios. Y por último, queridos amigos, como quinta enseñanza es que Cristo invita a superar una visión superficial de la ley hacia una comprensión profunda. Tenemos que comprender entonces profundamente lo que es el Shabbat. Tenemos que comprender profundamente lo que significa entrar en esa energía, abastecerse de Dios. El sostener el mundo, quiere decir eso, queridos amigos. No, el mundo no necesita que nadie le ataje, camina solo, ¿verdad? Pero el sostener el mundo quiere decir, queridos amigos, que hacerlo funcionar según las reglas, es decir, según esta ley, tiene que ser de una ley comprensiva pero profunda, la comprensión de que somos nosotros quienes con esa energía con la que nos reabastecemos en el Shabbat, en el día del reposo, nosotros continuamos sosteniendo nuestra humanidad, sosteniendo nuestra familia, sosteniendo nuestra vida. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Y entonces dice, no hay que mirar de una manera superficial. Él nos invita a mirar profundamente, no la ley de una manera superficial. Esto hice, comí, caminé, tanto no. Sino que es un verdadero reposo en el que entramos en comunión, le damos el tiempo a Dios para cargarnos energéticamente y para sostener siempre el mundo. Sostener la familia, sostener la vida. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.